Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Ozan Akbaba abandona el proyecto y su declaración sobre Cine Munsal lo cambia todo. Quédate, porque lo que vas a escuchar podría cambiar la percepción de esta historia por completo. Lo que comenzó como un rumor se convirtió en una de las noticias más impactantes del mundo del entretenimiento turco. Ozan Akbaba, uno de los protagonistas más queridos de la televisión, ha anunciado que no continuará en la serie que tanto entusiasmo generó en su estreno. Pero lo que realmente sacudió a los fans fueron las razones que dio para su decisión. No quiero estar en este proyecto sin Cine Munsal. Nuestra energía en pantalla no se reemplaza con nada, declaró Ozan visiblemente afectado. Todo se desencadenó cuando se filtró que Cine Munsal había decidido alejarse temporalmente de las grabaciones por motivos personales. La producción intentó mantener el tema en secreto, pero no contaban con que Ozan, fiel a su carácter directo, haría una aparición inesperada frente a la prensa. Con mirada seria y un tono firme, dijo, no me siento cómodo actuando como si nada pasara. Sinem y yo construimos esta historia juntos. Sin ella, esto no tiene sentido para mí. La reacción no se hizo esperar. En redes sociales, los hashtags #Ozan Akbaba y #Cine Munsal escalaron rápidamente en tendencias. Miles de fans compartieron escenas emblemáticas de la pareja en la serie, acompañadas de mensajes como sin ellos, no hay magia o esta serie murió con su separación. Una fuente cercana al actor reveló que Ozan había intentado convencer a la producción para darle a Cinem el tiempo que necesitaba. Estaba dispuesto a ajustar sus propias escenas, incluso propuso pausas en el rodaje. Pero al no encontrar comprensión, decidió tomar una decisión drástica. En palabras del propio Ozan, a veces, el respeto y la lealtad pesan más que cualquier contrato. Por su parte, Cine Munsal, aunque no ha hablado directamente con los medios, compartió un mensaje en sus historias que fue interpretado como una respuesta a la situación, cuando alguien camina contigo en la oscuridad. No lo olvidas nunca. La frase, sin mencionar nombres, fue vista como un agradecimiento velado hacia Ozan. Los productores intentaron salvar la situación anunciando la incorporación de una nueva actriz al elenco. Pero la respuesta fue fría. En palabras de una fan veterana de la serie, puedes traer a quien quieras, pero la química no se improvisa. En un nuevo encuentro con los medios, Ozan profundizó en sus emociones, no es una rabieta, es una decisión tomada desde el corazón. Me debo a mi público, pero también a mi verdad. Y mi verdad es que Cinem y yo creamos algo auténtico. No lo quiero falsificar. Sus palabras, tan honestas como contundentes, generaron un silencio entre los periodistas presentes. Nadie se atrevió a interrumpir ese momento en el que Ozan Akbaba, con los ojos ligeramente humedecidos, continuó. Hay conexiones que trascienden el guión. Con Cinem no solo compartía escenas, compartía un ritmo, un pulso emocional que no se puede replicar con otra persona. Mientras tanto, los foros de fans comenzaron a llenarse con especulaciones sobre el verdadero estado de la relación entre ambos. Aunque nunca se confirmó oficialmente una relación sentimental, muchos aseguran que entre ellos había más que una simple amistad profesional. No se mira así a una compañera de escena, eso es amor, aunque no se diga con palabras, comentaba una usuaria en una publicación viral que superó los 100.000 likes en pocas horas. Los rumores no hicieron más que aumentar cuando un paparazzi captó a Cinem entrando a un café del barrio Siangir, y poco después,
Ozan salió del mismo lugar por la puerta trasera. Aunque no hay imágenes de ambos juntos en el lugar, los tiempos coinciden. ¿Una reunión privada lejos de los focos? ¿Una despedida? ¿Un nuevo comienzo? Un periodista de una famosa revista de espectáculos aseguró haber escuchado parte de una conversación entre ambos. Según sus palabras, Ozan le habría dicho a Sinem, no voy a continuar si tú no estás. Lo decidí desde el día en que vi tu silla vacía en el set. Esta frase no ha sido confirmada, pero ya circula como una de las más citadas por los seguidores de la pareja artística. La presión mediática y del público llevó a que los guionistas reescribieran el arco argumental de los personajes. Al parecer, el personaje de Ozan desaparecerá en un capítulo especial que ya ha comenzado a promocionarse con frases como una despedida que dolerá más que una traición. El tráiler, donde se muestra al personaje de Ozan mirando al horizonte con lágrimas en los ojos, ha generado millones de visualizaciones. Sinem, en otro gesto silencioso pero potente, publicó una foto de una escena junto a Ozan con la leyenda, gracias por no actuar, por sentir. Los comentarios explotaron, corazones, lágrimas, frases de apoyo, peticiones de regreso, todo mezclado en un mar de emociones digitales. Un miembro del equipo técnico reveló que la última escena grabada entre ellos no fue incluida en el capítulo final porque era demasiado real, demasiado cargada emocionalmente para un cierre convencional. Sin embargo, no se descarta que esa escena se publique como un contenido exclusivo en plataformas digitales, algo que ya está generando expectativa. Las redes están divididas entre quienes aún esperan un milagroso regreso y quienes aceptan que esta fue una despedida con dignidad. Pero todos coinciden en una cosa, Ozan y Sinem dejaron huella. No solo como personajes, sino como artistas que pusieron el alma por encima del espectáculo. La última palabra de Ozan en su encuentro más reciente con la prensa fue un suspiro profundo, seguido de una frase breve pero demoledora, a veces, amar significa soltar. Y se marchó sin mirar atrás, dejando a todos con un nudo en la garganta. Suscríbete al canal para no perderte las próximas novedades sobre esta historia que aún tiene mucho por revelar. Déjanos en los comentarios. ¿Crees que volverán a trabajar juntos algún día? ¿Fue esta una decisión emocional o profesional? Te leemos. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar al día de todas las novedades y comenta abajo tu opinión. ¿Hizo bien Ozan en priorizar su vínculo con Sinem sobre el proyecto? Te leo en los comentarios.